Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy me complace grandemente contar con la presencia de una mujer cubana, una escritora, una historiadora. Me refiero a Teresa Fernández Soneira. Teresa Fernández Soneira ha escrito varias obras, pero está enfrascada en una obra monumental. Ya concluyó recientemente y presentó el segundo tomo. Me refiero a esta obra gigantesca titulada Mujeres de la Patria. Primero, segundo tomo, que lo tenemos en pantalla y lo pueden ver con imágenes de patriotas, mujeres cubanas. Pero voy a hablar un poquito de Teresa Fernández Soneira. Teresa Fernández Soneira nació en La Habana. Es una investigadora de temas cubanos y ha hecho aportes importantes a la historia de Cuba con sus obras Apuntes desde el destierro, Cuba, historia de la educación católica. Hay fechas, pero no la voy a decir. Con la estrella y la cruz, historia de las juventudes de acción católica cubana, Niños que triunfan, el Centro Mater, su historia y sus colaboradores, y Mujeres de la Patria. Mujeres de la Patria que, como dije, recientemente, diciembre, Teresa, se presentó el segundo volumen, pero ya el primero se había presentado. Y yo te pregunto una cosa, Teresa. ¿Qué te inspiró, qué te llevó a hacer esta obra monumental? Tú me diste la consecuencia, lo que querías acometer, en lo que te estabas metiendo, por usar una frase popular. Sinceramente no. Mi amor por la historia fue lo que me llevó a... Yo leía y leía libros de historia de Cuba, y no encontraba nombres de mujeres, muy pocos nombres de mujeres, y decía, bueno, pero estalla la guerra, o antes de la guerra, ¿y dónde estaban todas estas mujeres metidas? Y me entró esa preocupación y empecé a indagar, y me fui a la biblioteca de la Universidad de Miami, y ahí hablé con Lesbia Horta Barona, que era la gran bibliotecaria de allí, junto con Esperanza. ¿Cuánto se ha perdido? Sí, señor, desde que se han retirado. Desde que ellas dos se retiraron. Sí, pero eso bueno, ha mermado grandemente. me ayudaron muchísimo. Y también voy a recordar a alguien que fue también muy importante ahí, mi querida poeta Ana Rosa Núñez. Ah, por supuesto, por supuesto. Y Rosita Bella. Rosita Bella también. Entonces, pues ella, Lesbia, me proporcionó una bibliografía del tema de la guerra y me dijo, mira a ver ahí qué puedes encontrar. Y yo dije, bueno, deja ver, voy a intentarlo, a ver qué encuentro, y si encuentro, pues sigo, y si no, pues me meto en otro proyecto. Pero empecé a encontrar información y datos y nombres, y un nombre me llevaba a otro, y el otro a la otro, y esta acción me llevaba a la otra acción, y cuando decía, bueno, ya voy a terminar, aparecían más nombres y más nombres, y bueno, y dije, bueno, lo voy a hacer porque aquí tengo bastante material para llevar a cabo esto, pero fue así que yo dije, bueno, yo quiero saber dónde estaban todas estas mujeres cuando suceden todas, bueno, de toda la historia de Cuba, porque no solo de las guerras. Bueno, en el primer tomo tú haces mención quizás a la primer mujer que ya por vivir en Cuba se considera cubana, que fue doña Isabel de Bobadilla. Correcto. Nuestra primera gobernadora. La gobernadora y capitán general de la isla de Cuba. Exactamente. Que cuando su esposo Hernando de Soto salió a conquistar la Florida, aventura en la que encontró la muerte en las orillas del río Mississippi, sí. Ella se quedó como gobernadora. Exactamente. Y tal fue el homenaje que se le rindió, que la giraldilla está inspirada en ella. En ella, sí, correctamente. Esa estatua que está sobre una atalaya del Castillo de la Fuerza. Tú la mencionas en el primer tomo. En el primer tomo al principio. O sea que todo se inicia con ella. Todo se inicia, sí, claro, con la colonización. Ya las mujeres cubanas están en la colonización significándose.
Y es curioso que hay un monumento que encontraron cerca de la Catedral de La Habana. Hay una tarja que pone que, no recuerdo bien el nombre, pero fue nuestra primera mujer, nuestro primer monumento, el más antiguo que hay en Cuba, es dedicado a una mujer que murió accidentalmente. Estaba rezando en la catedral y un disparo de un arcabuz le dio y la mató. Y entonces hicieron un monumento a ella. O sea que el primer monumento, el más antiguo que se conserva, es a una mujer. ¿Y qué fecha estás hablando? 1600 por ahí. O sea que desde esa época viene Sí, ya. la participación de la mujer cubana. Ajá. Y yo te preguntaría, dadas esas investigaciones que tú has hecho, ¿qué lleva a la mujer cubana a involucrarse con tanta fuerza que aún en estado de gestación, incluso recién paridas incluso, se fueron a la manigua, encararon todos esos peligros? Sí. ¿Por qué fue aquello? Bueno, para empezar, ¿Por qué se da esa circunstancia? si se quedaban en los poblados, si los maridos, los hermanos, los primos, los tíos, lo que fueran, se iban a la manigua y ellas se quedaban en el poblado, en la ciudad, corrían el riesgo de que eran perseguidas por los españoles porque sabían que su familia estaba peleando. Entonces, para evitar ese problema, se iban con sus familias para la manigua, toda la familia completa. Y ahí ellas estuvieron, en la guerra de los 10 años, por ejemplo, estuvieron los 10 años de la guerra, dando a luz, tratando de mantener a aquellos hijos, corriendo, yo me las imagino, corriendo por aquella manigua con los niños Y ya que te imaginas del primer tomo, de la guerra de los 10 años, que el primer tomo está dedicada, ya que te imaginas, ¿por qué no nos cuentas algo de algún personaje femenino que te haya impactado de aquella guerra de los 10 años? De la guerra de los 10 años a mí me impactó mucho, que también abarca la guerra del 95, la esposa de Antonio Maceo, María Cabrales. Era una mujer negra que se pulió ella sola, que aprendió ella sola. Es impresionante las cartas que ella escribe, los documentos que se han encontrado de ella. Y estuvo los 10 años de la guerra de enfermera junto a Mariana Grajales. Cuando termina la guerra de los 10 años, ella se tiene que exiliar junto con su esposo, Antonio Maceo. Y van dando tumbos por Honduras, por los Estados Unidos, hasta que acaban estableciéndose en Costa Rica. Y en Costa Rica, pues ella recibe la noticia de la muerte de Maceo. Estaba con la esposa de Flor Crombet, quien también era viuda, porque Flor Crombet también había fallecido en la guerra. Y ella se ve sola, ella no tuvo hijos, se ve sola en Costa Rica, tiene un montón de deudas que ha dejado Maceo al irse para la guerra. Y como digo yo, cuando aquello, la gente de verdad era íntegra. Y para pagar aquellas cuentas, esa señora se ha ido a la península de Nicoya, donde había una colonia de cubanos, y en unos trapiches empezó a moler caña para pagar, hacer dinero para pagar aquellas cuentas que ella debía al gobierno costarricense. Regresa a Cuba y en el libro está explicado que llega con un porte muy distinguido, vestida de negro de arriba abajo porque ella era viuda, y se va a Santiago de Cuba porque ella era oriental. Y en Santiago de Cuba, a pesar de ya estar enferma, se integra a los huérfanos de la patria, que eran organizaciones que se habían fundado para cuidar de los niños huérfanos de la guerra, y ella es presidenta de una de esas organizaciones en Santiago, y poco después fallece. Pero ella estuvo luchando por Cuba toda su vida. Y ya que tú dices que poco después fallece, algo que me comentabas fuera de cámara, fuera de micrófono, es el olvido en que la República, alcanzando hasta los días de hoy, porque hasta el régimen castrista es partícipe de eso, se le hizo a la mujer cubana, a su participación en la guerra. Muchas murieron en la más absoluta miseria. Pobreza, sí, viudas y con niños, no tenían de qué vivir. La República, algunas les dieron pensión de viuda, algunas les dieron pensión de
de combatientes. Algunas, como tú bien dices, y no fue del día a la noche. Eso demoró en los años finales de la primera década, a los años 20, 1920, empezaron a darles pensiones, muchas de ellas ya se habían muerto. Y quiero compartir con nuestros televidentes algo que es impresionante. Estos dos tomos, estas dos obras que yo muestro aquí, que ustedes vieron en pantalla ya, estas dos obras, el tomo primero y el tomo segundo, tienen una cantidad de fotos genuinas, incluso algunas inéditas. Inéditas, que he conseguido en la Universidad de Miami. Todo está ilustrado perfectamente. Sí. Cuando hablas de un personaje femenino, en muy contadas ocasiones, porque no pudiste, está la foto del personaje. Correcto. Pones quién es, cómo se desarrolló, dónde nació, dónde murió. Sí. Todo está lleno de fichas biográficas, incluso de lo que hicieron durante la guerra, de lo que hicieron antes de la guerra, lo que sucedió con ella después. Y he entrevistado a muchos parientes de mambisas que me han proporcionado fotografías e información de ellas, como por ejemplo Regla Socarrás, que fue la madre de Carlos Prío Socarrás, el presidente de la República, que estuvo en Pinar del Río luchando, le matan al tío delante de ella, y ella agarra el machete del tío y se va contra los mambises, corriendo por la Manigua. Y como ella hay muchísimas ejemplos. No, hay ejemplos que pones aquí de mujeres combatientes, no solo enfermeras. No, sí, por supuesto. Y muchas murieron. Y muchas fueron capitanas del ejército, que nadie lo sabe, o capitanas de sanidad. Adela Ascuy fue capitana, ¿no? Sí, cómo no, en Pinar del Río. Y muchas eran capitanas de sanidad que le llamaban a las que habían trabajado en los hospitales que le llamaban de sangre. Eran hospitales de sangre, que en realidad hospitales tenían muy pocos instrumentos ni material médico, quirúrgico, nada. Usaban plantas medicinales y trataban de curar lo más posible y mantener a los heridos lo más tranquilo posible, pero aquello era yo por cuentos de mi familia, porque mi bisabuela materna trabajó en un hospital de sangre. Ella se alzó junto con su esposo y trabajó en un hospital de sangre. Y mi abuela me contaba, mi abuela estaba con ella, mi abuela materna tenía 7, 8 años, que lo que mayormente hacían era lavar las heridas con agua y cubrirlas con trapitos. Exacto. Así decía ella, con trapitos cuando había el trapito. Esa es la expresión que ella usaba. Bueno, la que aparece en el tomo 2, que es Rosa Castellano, fue enfermera en las dos guerras. O sea, ya en la Segunda Guerra era una mujer muy mayor. Y ella conocía las plantas medicinales cubanas al dedillo. Y con esas plantas ella, Máximo Gómez, la manda a llamar para que en Najasa abriera un hospital de sangre y cuidara de sus enfermos y de sus heridos. Y ella se ocupa de eso. Y hasta el final estuvo luchando y ayudando. Es algo verdaderamente fantástico. Y por curiosidad, ¿qué tiempo te tomó escribir el primer tomo? 4 años. ¿Y el segundo tomo? Otros 4 años. 4 años de investigación, de escritura. Llevo 10 años trabajando en la obra. Además, en la bibliografía, en la extensa bibliografía que tienen estas dos obras, estos dos tomos, el primero y el segundo, se nota que has contactado a historiadores dentro de la isla de Cuba y te han aportado. Fue muy difícil poder eso, porque todos sabemos lo difícil que es comunicarse con, por ejemplo, con Cuba. Un ejemplo. Y más con una obra que es de carácter netamente histórico, que se aparta de la política y que lo que busca es rescatar la participación de la mujer cubana. Bueno, yo hice amistad con una historiadora en La Habana y yo necesitaba una fotografía de una patriota, de un monumento que le habían hecho una patriota. Y entonces ella, porque fue un proceso que demoró meses, ella contactó a una amiga de ella que vivía en ese pueblo. Esa señora se consiguió una cámara digital, se fue a la plaza, tomó la fotografía de la patriota,
la mandó por una computadora de otra amistad, se la mandó a esta señora y ella me la mandó a mí. Eso es para que vea como Ese es un ejemplo un ejemplo. de todo lo difícil y lo Sí, engorroso sí. que es hacer una obra Pero de este tipo. me han mandado mucha información. Tengo un historiador amigo en Holguín que me ha mandado mucha información. Él es especialista en la guerra de los 10 años y cada vez que encontraba algo me lo mandaba. Pero con las dificultades de internet y el modo digital, y así fui empatando No, la y que el régimen telaraña. castrista entorpece cualquier tipo de comunicación No, por supuesto. que se realice con el exilio, Sí, porque todo lo ven desde un punto de vista político y piensan que es una manera de dañarlos a ellos. sí. La mano de la CIA para ellos está en todo. En todo, sí, sí. Es algo verdaderamente alucinante cómo funcionan. Cuando en realidad esto no tiene nada que ver. Esto es historia Al pura, contrario, es rescate. rescate de la historia, y cualquiera que viera estas obras, lo primero que piensa es, bueno, Teresa Fernández Oneira, esta historiadora, esta escritora, para realizar estas obras, tiene que haber contado y contar con un equipo fantástico de asesores, de, no sé, de tantas cosas, de escritores, pero esto lo he hecho solo. Sola yo. Yo he hecho la investigación, yo he tomado la fotografía, yo he hecho el formato. ¿Cuántas horas de trabajo, si vamos a computarizarla, o sea, esos 4 años de cada tomo, cuántas horas de trabajo diaria? Pues yo pueden llevar? trabajaba 8 a 10 horas diarias, todos los días, menos el domingo. Pero hasta el sábado trabajaba. Y sobre todo de noche, que es cuando más me venían las inspiraciones. Y muchas rectificaciones que se hacen a través de todo Muchas, esto. sí, sí, sí. Y a veces cotejar dos informaciones. Ajá. No, sí, varias informaciones para corroborar que la información es correcta. Y tuve la gran dicha de que la bisnieta del general Calixto García me escribiera el prólogo de uno de los libros y me ayudara en Del primero, del segundo. del segundo. El primero me la hizo la doctora Uva Dragón y el segundo me la hizo la doctora Rosa Leonor Whitmarsh. Y me ayudó con la edición del texto también. Como ella estaba muy empapada en esa época. Rosa Leonor es muy buena, Sí, sí. es una gran historiadora también, Ajá, y bueno, le viene de raza. por supuesto. Tiene buen pedigrí. Sí, señor, así mismo es. Pero indiscutiblemente, adelantando en el tiempo y hablando de la mujer cubana como tal, a pesar de que la mujer cubana que pelearon en nuestras guerras independentistas no tuvieron el reconocimiento ni el apoyo de la República, en sentido general de todos los gobiernos republicanos, no hubo ese gran vuelco. Sin embargo, vemos como en la República sigue luchando. Cuba es uno de los países más avanzados. El sufragio se alcanza en Cuba, es una de las primeras repúblicas de ¿Quién lo Hispanoamérica. logra? Ajá. Creo que la Argentina estaba primero, ¿no? Argentina, sí. Y luego fue Cuba. Sí. Eso lo hizo la mujer cubana. Sí, con el movimiento feminista que comienza una vez que termina la guerra, como en 1915, 1920, empieza el movimiento feminista, que ese será el 4º volumen de mi Pero serie. estamos adelantando. ¿Quién inicia ese movimiento feminista en Cuba? Bueno, hay muchas mujeres, no tengo los nombres conmigo, pero eran de varias organizaciones de todo tipo, religiosas y no religiosas, que se juntan para trabajar en común todas las, todas las ramas, intelectual, científica, religiosa, todas las mujeres de todas esas áreas, enfermeras, se unen en el movimiento feminista y luchan para lograr todas esas cosas, el sufragio, la maternidad obrera, el cuidado de los niños, en fin. Y hay un detalle que para mí es sumamente importante, y es que
las primeras educadoras de la República ya fueron adiestradas en Estados Unidos. Sí, los americanos cuando entran en Cuba mandan a un grupo muy grande de maestros a estudiar a los Estados Unidos, aquí a los Estados Unidos. Y eso le creó una amplitud de mente Un fantástica. sistema diferente de enseñanza. Sí, eso contribuyó mucho también Mucho, sí, sí. al poder femenino que se desarrolló en Cuba, en la República. Pero bueno, primero que eso viene el tomo 3, que el tomo 3 es el exilio del siglo XIX. Ya se está trabajando en eso, Teresa. Sí, ya yo estoy trabajando en eso. Y es que todo se repite, estamos en un exilio aquí, pero en el siglo XIX ya hubo un exilio muy numeroso, porque o los españoles o los desterraban o se tenían que ir. O se tenían que ir. Porque no podían vivir ni en clandestinaje ni en nada, y se iban. Y entonces hubo grandes colonias, no Y solo... grandes miserias que arrastraron. hombre, por Y supuesto. eso me hace pensar en Francisco Vicente Aguilera, Ajá, su familia. Sí, sí, que Un pasaron hombre hambre. que en aquellos momentos era el hombre más rico de Cuba. Sí, Eh, y muere pobre. y muere pobre y su familia arrastró una miseria Sí, terrible. en Nueva también. York, dando tumbos de lugar en lugar. Y los que murieron, Ajá. como está sucediendo ahora hoy en día, Exactamente. los que murieron en exilio que nunca regresaron. Exacto, es la misma historia, se repite. Y yo diría que aquel exilio fue peor porque tenían menos medios, no había comunicaciones y estaban más regados. Hoy en Menos día... recursos. Exacto. Porque el exilio nuestro es un exilio rico en sentido general, Ajá, que genera. ajá. No, pero por ejemplo, yo estuve hace unos años en Cayo Hueso, donde hubo una gran colonia de cubanos tabaqueros en el siglo XIX. Y fui precisamente un 20 de mayo con una amiga y otro amigo más a ponerle rosas blancas a la tumba de Juana Borrero, que había muerto allá. ¿Cuál fue la sorpresa mía de encontrarme que en el cementerio histórico de Cayo Hueso, que hay montones de cubanos enterrados, están la familia de Perucho Figueredo? Ahí está la mujer, ahí están 2 hijas y un hijo. No, ¿Cómo es que no se han llevado los restos de esa familia para que no Cuba? lo hizo nadie, no lo hizo la Nadie República. se interesó por hacer eso. Ni la República, ni del gobierno revolucionario ahora, a nadie le ha importado. Bueno, tú sabes que siempre me preocupó eso mucho y te voy a decir por qué. Yo soy de Santa Clara. Y siempre desde muy joven a mí me preocupó por qué Marta Abreu estaba en París enterrada y no en su ciudad. Y eso sucedió con muchos. Pero ya después se la llevaron para Cuba. Sí, está en Cuba ya. Está en Cuba Marta Abreu, pero Sí. no está en Santa Clara. No, está en La Habana. Ah, bueno. Está en La Habana. Está En La época Habana. republicana fue llevada a Cuba. En época Me acabo de republicana. enterar ahora yo. Sí, como en el 1912 o por ahí, se la llevaron para Cuba. Y a Esteves también, el esposo, que fue el primer vicepresidente El primer de la vicepresidente República. con don Tomás Estrapalma. Es correcto. Pues bueno, pues me has aclarado algo que yo no Sí. sabía, así que te agradezco muchísimo. Ella donó más de $200,000 a los cofres de la guerra desde París. Desde París. Tenía un seudónimo que era Ignacio Agramonte, cosa de que las comunicaciones no supieran que era ella la que mandaba los mensajes. Cuando murió Antonio Maceo, dio lo que sería el equivalente a $10,000, que en aquella época era Una barbaridad. una monstruosidad Sí. Ajá. de dinero. Algo que hay que destacar y que quiero puntualizar es la gran labor intelectual que se está haciendo en el exilio. Histórica, literaria, de toda índole, que esto, el día de mañana, no, ya, de hecho, es patrimonio de Cuba, como sucedió en el siglo XIX, donde yo me recuerdo que tantos anexionistas como españolistas, que no es la palabra, los autonomistas, Ajá. generaron una cantidad de literatura, de obras, periódicos. ¿Dónde está eso?
hoy Mucho en día perdido. no existe. Ajá. Sin embargo, lo que se hizo en exilio, la Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde, que fue costeada por sus propios medios, las obras de José Martí Ajá. y otros patriotas más, patrimonio de Cuba. Y son de Cuba, están en Cuba. Y estas obras, Teresa, yo te felicito porque esto Gracias. es de Cuba. Esto es de Cuba y se ha hecho en exilio, Para eso como lo he Leví hecho. Marrero Ajá. escribió Cuba, Economía y Sociedad, entre otros. Correcto. ¿Qué más quieres decirnos, Teresa? Bueno, quiero decirles que es necesario que lean estos libros porque sin pasado no hay futuro. Si no sabes uno las raíces y de dónde uno viene, no tienes identidad. Por lo tanto, hay que documentarse, y hay que leer y hay que saber de dónde uno vino y lo que pasó antes. El que esté interesado en estos libros, Sí. estas dos magníficas obras, ¿dónde las puede adquirir? Lo puede adquirir en Ediciones Universal, en Amazon, Ya Ediciones Universal es a través del internet. Por internet. Ediciones.com. Por Amazon o a mí directamente me pueden escribir a mi correo electrónico tfernan47@belsouth.net. Yo le recomiendo estos dos libros de historia, pero a la vez se lee como un relato fascinante, porque es la vida sencilla, la vida simple de todas estas mujeres que hicieron una obra enorme, de una grandeza extraordinaria. Hicieron patria. Y estas obras las ha escrito esta señora, esta mujer cubana, esta frágil mujer cubana, aparente frágil mujer cubana. Teresa, nos queda poco tiempo, 1 minuto, y tienes una cámara. Si le quieres decir algo al pueblo de Cuba, a ese pueblo que tanto tú amas, ¿qué tú le dirías? Que no se olviden de su historia, que no se olviden de sus mujeres, que no se olviden de su patrimonio, porque eso es la esencia de uno, de la cubanía, y que hay que seguir luchando, igual que hicieron estas mujeres. Tenemos que nosotros seguir luchando por nuestro país, para que en un futuro pueda otra vez ver la prosperidad, la libertad y la paz entre todos sus habitantes. Teresa, yo particularmente, y creo que es el sentir de nuestros televidentes que están mirando este programa, te felicito. Muchas gracias. Y te rindo homenaje. Te lo rindo porque esto es una obra no de una mujer así como tú, sino de un gigante. Así que muchísimas gracias en nombre mío, en nombre de todos los cubanos por esta magnífica obra. Gracias por invitarme. Y muchas gracias más por haber participado de aquí en Cuba y su historia. Gracias a usted. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación.